Grabando, doctor. Muchas gracias. Siendo las 9:05 del día jueves 9 de diciembre de 2021, se hace presente el juez Juan Antonio Rosas Castañeda, juez del primer juzgado unipersonal permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a efectos de continuar el juicio oral en el expediente 1473 del 2014, cuaderno 54, en los seguidos contra Samuel Abanto Ríos y otros por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Cabe precisar que esta audiencia se realiza de manera virtual, conforme lo dispone la Resolución Administrativa 173 del 2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que establece el protocolo para las audiencias virtuales durante la emergencia sanitaria. Asimismo, esta audiencia está siendo grabada en audio y video a efectos de dejar constancia de su realización. Vamos a proceder con la acreditación de las partes. Señorita fiscal, su acreditación. Buenos días, señor juez, señor abogado de la Procuraduría Pública, abogados de la defensa y demás presentes por el Ministerio Público, Violeta Eugenia Roda Romero, fiscal adjunta provincial del tercer despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Callao, con los demás datos consignados en audiencias pasadas. Gracias. La acreditación del actor civil. Actor civil. La acreditación del actor civil. Muy buenos días, señor juez, muy buenos días, señorita fiscal, señores abogados de la defensa, presentes todos, por el actor civil, la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, abogado delegado Sandro Céspedes Guzmán, con demás generales orantes en sesiones anteriores. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la acreditación de la defensa de Samuel Abanto Ríos y Santiago Montes Herrera. Buenos días, señor magistrado, señorita fiscal, colegas abogados, señores imputados. Por la defensa técnica de los ciudadanos Samuel Abanto Ríos y Santiago Montes Herrera, abogada Milagritos Velázquez Espinar, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 20.766 y demás datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Muy bien. La acreditación de Samuel Abanto Ríos. Señor Abanto, su acreditación. Ya. La acreditación de Santiago Montes Herrera. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos, señores. Santiago Montes Herrera, con DNI 25706724, montesantiago053@gmail.com. Muchas gracias. Muy bien. La acreditación de la defensa de Freddy Maita Tristán. Doctor, muy buenos días con todos los presentes. La defensa del antes mencionado, el doctor Gino Giancarlo Danino Arriarán, Colegio de Abogados 26758 y demás datos consignados en autos. Gracias, doctor. Gracias. La acreditación de Freddy Maita Tristán. Buenos días, doctor. Freddy Manuel Maita Tristán, DNI 25831510. Gracias. La acreditación de la defensa de Hernán Alarcón Pumapillo. Señor juez, muy buenos días con todos los presentes. Por la defensa técnica del ciudadano Hernán Alarcón Pumapillo, abogado doctor Santiago Unzueta Samiel, identificado con registro CAL 39543, casilla electrónica 50461 de Poder Judicial y mis demás datos consignados en audiencias anteriores. Doctor, buen día. Sí. Doctor, buenos días. Levanto, sí. Su acreditación, sí, por favor. Sí. Sí, doctor. Buenos días con todos. Samuel Abanto Ríos, DNI 10105837, correo electrónico semicorp@gmail.com. Gracias, doctor. Disculpe la tardanza, tenía problemas con el internet. Bien, muchas gracias. La acreditación de la defensa de los señores Carlos Durán Córdoba, Emily Wendy Lima Ramos y Jessica Romero Anchagua. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes.
En la defensa del señor Carlos Antonio Durán Córdoba, Jessica Romero Anchagua y Emily Wendy Lima Ramos, la abogada Alicia Asensio Sagama, con registro CAL 23.832 y demás datos consignados en autos. Gracias. Continuamos con la acreditación de Carlos Durán Córdoba. A ver, continuamos con la acreditación. Sí. Disculpe, estaba hasta hace un momentito en la sala, pero no sé, al parecer debe haber tenido alguna falla porque he visto que ha salido, parece que lo ha sacado el sistema. Bien, a ver, lo llamamos nuevamente en un momento. Continuamos entonces la acreditación de Emily Lima Ramos. Buenos días, mi nombre es Emily Wendy Lima Ramos, mi DNI 48009397, vivo en Girón 15 de agosto, Manzana 18, lote 19, urbanización Planeta. Gracias. La acreditación de Jessica Romero Anchagua. Jessica Romero Anchagua. Bien, continuamos con la acreditación de la defensa de Johan Zavala de Guavil y Catherine Castillo Buitrón. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días, señora fiscal, señor representante de la Procuraduría, colegas, todos los presentes. En representación de los señores Johan Eder Jr. Zavala de Guavil y la señora Catherine Celeste Castillo Buitrón, abogado Pablo Simón Alarcón Andía, identificado con registro CAL 71003 y los demás datos que ya se han consignado en sesiones anteriores. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. La acreditación de Johan Zavala de Guavil. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. Johan Eder Jr. Zavala Guavil, DNI 41287512, domiciliado en Kumamoto, Manzana K, lote 46, Ventanilla Callao. Gracias. Bien, gracias. La acreditación de Catherine Castillo Buitrón. Buenos días. Mi nombre es Catherine Celeste Castillo Buitrón. Vivo en 415 de Kearney Avenue, apartamento 6A en Kearney, New Jersey. Mi DNI es 4681-3599. Gracias. Bien, estaba pendiente la acreditación de Carlos Durán Córdoba. Doctor, disculpe, ¿está conectado mi patrocinador Hernán Alarcón Pumapillo? Ya, sí, por favor, que prosiga con su acreditación. Sí, señor magistrado. Hernán Alarcón Pumapillo, DNI 1071-9904, domiciliado en la urbanización Los Lirios, Manzana D, lote 15, Callao. Gracias, señor magistrado. Bien, estaba pendiente la acreditación de Carlos Durán Córdoba y de Jessica Romero Anchagua. Señor magistrado, estoy tratando de comunicarme con el señor Durán. Acaba de ingresar, señor, acaba de ingresar. Bien, la acreditación, por favor, del señor Durán Córdoba. Señor Durán Córdoba. Bien, también estaba pendiente la acreditación de Jessica Romero Anchagua. Por favor, que proceda con su acreditación. En estos momentos le estoy tratando de contactar, señor, para que ingrese. Parece que ha tenido problemas. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Jessica Romero Anchagua, mi DNI 1071-8680. Gracias. Bien, muchas gracias.
Quedaría nada más la acreditación del señor Durán Córdoba. Por favor, proceda con su acreditación. Bien, mientras va solucionando sus temas técnicos el señor Durán, vamos a solicitar a la señorita asistente de audiencia que nos informe si existe despacho pendiente. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Doy cuenta a usted, señor magistrado, que a la fecha no existe escrito pendiente. Es todo en cuanto debo dar cuenta, señor magistrado. Muy bien, estamos entonces con los alegatos finales. Señorita fiscal, para consultarle, me parece que ya empezábamos con los abogados. En la audiencia pasada, señor juez, el Ministerio Público concluyó con sus alegatos finales. Correspondería a las demás partes procesales, al abogado de la Procuraduría. El actor civil, ya. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bien, por favor, si se pudiera acreditar el señor Durán. Todo yo, Carlos Antonio, nada. Antonio, el señor juez, con todo, 0250638. Muy bien. Siendo que todas las partes se encuentran debidamente acreditadas, vamos a dar por válidamente instalada la audiencia. Continuamos la secuela del proceso. Concedemos el uso de la palabra al señor abogado del actor civil a efectos de escuchar sus alegatos finales. Gracias, señor juez. Y con la disculpa del caso por no prender mi cámara, tengo ahorita problemas con el internet y con mi computadora, así que con la disculpa del caso y su permiso, me permito realizar los alegatos correspondientes. Bien, doctor, prosigue. Gracias, señor magistrado. Efectivamente, nos encontramos ya aquí a las conclusiones que podemos llegar en este juicio luego de unas 21, 22 sesiones de juicio oral. Y si bien es cierto, nuestra pretensión resarcitoria la viene sosteniendo el Ministerio Público, nosotros creemos que hemos colaborado y coadyuvado a la probanza del daño generado en el presente caso y específicamente en los 4 hechos postulados por el Ministerio Público en el presente caso. Podemos concluir que la Municipalidad Distrital de Bellavista ha sido perjudicada en cuanto no se habría respetado la normatividad básica en las contrataciones públicas. Nosotros consideramos que sí, y en ese sentido este daño extrapatrimonial debe ser reparado. Y en principio, señor magistrado, debemos decir que se han respetado la regla del debido proceso, igualdad de armas y derecho de defensa. Y concordamos con el Ministerio Público al asumir que existen pruebas que vinculan en este caso a los acusados con los hechos en materia de imputación. Asimismo, los hechos habrían ocasionado un daño civil que corresponde reparar a favor de la entidad agraviada. Ahora, estos hechos dañosos, como bien ya es conocido por toda la audiencia, están relacionados a 4 procesos, ¿no? En este caso, de contratación pública, específicamente adjudicaciones directas selectivas y una de menor cuantía. Que las 3 primeras, en este caso la 010, la 011 y la 013, están vinculadas bajo el cuestionamiento que el comité especial, en este caso designado por la entidad, luego de la elaboración de las bases administrativas y la aprobación de las mismas por el titular de la entidad, habrían, en este caso, el comité especial integrado por Samuel Abanto Río, Freddy Mauta Tristán y Santiago Montes Herrera, si habrían, en este caso, generado actos de indebida actuación a favor de los postores, en este caso, los postores finales que a quienes habría otorgado la buena pro. Y en síntesis, lo que hemos podido concluir a razón de las pruebas obtenidas en este juicio es que el comité integrado por los citados acusados, al haber llevado el proceso de selección a su cargo y habiendo tenido conocimiento de la regla de juego, es decir, de las bases administrativas, los criterios de evaluación establecidos en las mismas no se habrían cumplido. En el primer caso de la adjudicación directa selectiva 010, se habrían cumplido en este caso los criterios de experiencia del postor y cumplimiento de prestación, en donde se habría presentado el consorcio de artistas contratistas y Durán Córdoba, representado por los hoy acusados Hernán Alarcón Pumapillo y Carlos Alberto Durán Córdoba. ¿Y cuál es el cuestionamiento? En el sentido de que
la experiencia del postor solamente había sido, en este caso, cumplida por uno de los consorciados y no por el otro, en este caso por Hernán Alarcón Pumapío. Aparece, ¿no?, a lo largo del informe y de lo expresado por los testigos técnicos de miembros de la comisión auditora, Lisberly Chávarri y Julio Osco, que fueron examinados largamente en este juicio oral con fecha 17, 25 de junio y 8 de julio respectivamente, señalan justamente en cuanto a la experiencia del postor, en cuanto al anexo número 6 de la propuesta técnica del citado consorcio, solo aparecen 12 facturas y órdenes de compra que habría en este caso sostenido Carlos Antonio Durán Córdoba. Y señala la comisión auditora que se habría vulnerado la directiva 08-2006 con su code vigente para el momento de los hechos, por cuanto solo se habría sido considerada la experiencia del citado integrante, más no del también obligado, ¿no?, Hernán Alarcón Pumapío. Para la comisión auditora y para el informe de control, en este sentido, de haberse respetado las reglas del proceso, el puntaje para, en este caso, el postor participante debió ser 0,0 y no los 30 puntos que le otorgó el comité. Asimismo, en el factor cumplimiento de la prestación, se mantiene la misma situación. El único que integra, en este caso, el que cumple, aparentemente sería Carlos Antonio Durán Córdoba, con 12 constancias, en este caso, entregadas. Sin embargo, lo mismo ocurre con Hernán Alarcón Pumapío, quien no acredita, en este caso, la condición de cumplimiento de la prestación respecto al factor D de las citadas bases. Por eso nosotros sostenemos que aquí también no se habría cumplido las bases y el puntaje debió ser 0,0. Sin embargo, por los actos, en este caso desplegados por los miembros del comité y concretamente los acusados indicados anteriormente, el comité especial otorgó finalmente el otorgamiento de la buena prueba al citado consorcio por la suma de 198.900 soles. Y como verán, siempre hay recursos del Estado, por cuanto toda contratación pública implica recursos del Estado. En cuanto al segundo proceso, en este caso la adjudicación directa selectiva 011-2011, nuevamente se repite la misma situación. La elaboración de las bases, la debida aprobación por parte de la entidad, pero en cuanto a la actuación del comité especial, integrado por los acusados anteriormente mencionados, vuelven a, en este caso, a soslayar las reglas, en este caso las reglas de juego, en cuanto a los criterios de evaluación, pero aquí ya son a favor del consorcio Romero Anchagua y Durán Córdoba, representados, ¿no?, por las personas de Jessica Romero Anchagua y Carlos Alberto Durán Córdoba, quienes presentaron su propuesta técnica, siendo evaluados. Señor Disculpe, abogado. ¿se cortó él o yo me quedé sin señal, doctor? Sí, se cortó. Señal, doctor. Parece que en general todos nos quedamos sin señal. Sí, a ver, vamos a... Doctor Céspedes. Creo que es por los aviones que pasan, ¿no? Sí. Bien, doctor Céspedes. A ver, un momento, por favor. Ha salido de la reunión. Un momento. Señor juez, ¿me escucha? Sí, doctor. Por favor, continúe. Sí, se cortó la llamada. Gracias, señor juez, y mil disculpas al auditorio. Nos quedamos, perdone usted, nos quedamos en cuanto a la adjudicación directa selectiva 011-2011, ¿correcto? Sí, estaba comentando el consorcio de la señora Romero con el señor Durán. Perfecto, gracias. En cuanto a esta contratación, señor juez, efectivamente nosotros estábamos considerando de que el informe de control y específicamente los miembros de la comisión auditora quienes concurrieron a este juicio, indicaron justamente que también en este proceso de adjudicación directa selectiva 011 también se habrían vulnerado las bases administrativas y concretamente los criterios de evaluación en cuanto a la experiencia del postor
y el cumplimiento de la prestación. Y tan igual como en el caso anterior, solamente el señor Carlos Antonio Durán Córdoba habría en este caso cumplido con la experiencia del postor y no en este caso su consorciada Jessica Romero Anchagua, quien se obligó con el objeto del contrato mediante la prestación del servicio que indicaba, conforme aparece en el anexo 4 de su propuesta. Por consiguiente, el comité especial debió consignarle 0,0 de puntaje y no los 30 puntos que finalmente le otorgó. En cuanto al factor D, complementa la prestación nuevamente, ¿no? Se repite la misma situación, solamente es Carlos Antonio Durán Córdoba quien cumpliría en este caso con este factor, más no su consorciada Jessica Romero Anchagua. Pese a este incumplimiento por parte del postor, el Comité Especial Permanente otorgó indebidamente la buena pro, esta vez por la suma de 147.732 soles. Seguidamente, en la adjudicación directa 013-2011, vuelve a suceder una situación similar a los anteriores casos. Nuevamente existe una aplicación indebida de los criterios de evaluación, pero en este caso a favor del consorcio Lima Ramos y Durán Córdoba, representadas por las personas de Emily Lima Ramos y Carlos Alberto Durán Córdoba. Conforme también lo señala el informe de control, bajo la misma situación de que no se habría cumplido la experiencia del postor por el consorciado, así como el cumplimiento de la prestación, consideramos nosotros que se había vulnerado la directiva 08-2006 con su CODE, en su numeral 6.1, por cuanto uno de los consorciados solamente habría en este caso cumplido con la acreditación correspondiente a su propuesta técnica y no los dos consorciados. Finalmente también se le otorgó la buena pro, en este caso este consorcio, pero esta vez por la suma de 156.474 soles. Y finalmente, señor juez, la adjudicación de menor cuantía a la 032. En este caso ya no está el comité, sino únicamente el señor Samuel Abanto Ríos, en su calidad de jefe de unidad de abastecimiento, que fue el funcionario responsable de llevar a cabo esta adjudicación. Y a pesar de que se dispuso cursar las invitaciones conforme lo establece la ley, el problema aquí sucede y el cuestionamiento es que a pesar de que se presentaron dos postores, Anixa Perú y Consorcio Zavale Guavil y Catherine Castillo Buitrón, en este caso el jefe, en este caso de la unidad de abastecimiento, en este caso aprobó la propuesta de Johan Zavale Guavil y Catherine Castillo Buitrón. Y nosotros consideramos que sí se le había favorecido, conforme también lo señalan los propios peritos de Contraloría. En cuanto a en qué punto se le habría favorecido, bueno, como también se escuchó en este auditorio a lo largo del juicio, en cuanto a la experiencia del postor y el cumplimiento de la prestación, similar situación como la que sucedió con los otros 3 procesos de selección, vulnerando también la directiva 08-2006, por cuanto solo Eder Junior Zavale Guavil habría en este caso ofrecido 4 facturas emitidas por esta persona, más no Catherine Castillo Buitrón, que es la que se obligó ante el cumplimiento del objeto materia trato. De la misma manera, sucede con el factor D, que es el cumplimiento de la prestación, que también debió acreditarse, en este caso, la señora Catherine Castillo Buitrón, como no lo hizo. Finalmente, la unidad de abastecimiento a cargo de Samuel Abanto Ríos otorgó indebidamente la buena pro por 35.156 soles en perjuicio de la entidad. Nosotros consideramos, señor magistrado, que todos estos hechos dañosos afectaron la normal y correcta transparencia de todos los procesos de contratación pública en perjuicio del Estado. En cuanto a la reparación civil, si bien es cierto, el Ministerio Público ha cumplido en este caso con solicitar la misma en conjunto con la pena, resulta importante resaltar de que los elementos de la responsabilidad civil extracontractual en cuanto al tema de la antijuiciedad sí se han cumplido en el presente juicio, al haberse acreditado que se ha vulnerado la ley de contrataciones y adquisición del Estado vigente al momento de los hechos, concretamente su artículo 24 respecto al comité especial, la responsabilidad del comité especial que aparece en el artículo 25 de la citada ley, el artículo 31 sobre evaluación y calificación de propuestas, en cuanto el comité debe velar justamente por esta situación, al ser responsable solidariamente de todo proceso de selección en el que son designados. De la misma manera, el reglamento de la citada ley, en cuanto a su artículo 34, 44 y 48, tan igual como lo señalaron también los peritos de Contraloría. Asimismo, señores magistrados, nosotros consideramos que se ha vulnerado las bases administrativas de cada uno de los procesos de selección en cuanto a los criterios de evaluación, ¿no? Sobre qué es experiencia de postor y
los factores A y D que le hemos señalado concretamente como criterios de evaluación de cada uno de los procesos de selección. El otro factor sería el cumplimiento de la prestación, como también se indicaba anteriormente. Otro de los puntos que también se habría vulnerado y que formaría parte también de la normatividad en este caso sería lo que está plasmado en la promesa formal de consorcio, en los anexos 4 de cada uno de los procesos de selección, como se indicó también a lo largo del juicio. Y concretamente la tan sonada directiva 008-2006 con su CODE, ¿no?, denominada Disposiciones Complementarias sobre Evaluación y Calificación de Propuestas de Consorcio en Proceso de Selección para la Adquisición de Bienes, aprobado por Resolución 221-2006 con su CODE del 17 de mayo de 2006, que para la Contraloría General de la República, y conforme aparece el informe también cuestionado en este juicio por la defensa, es una directiva que estuvo vigente a la fecha de ejecución de cada uno de los procesos de selección, y que nosotros le hemos señalado en sus disposiciones específicas, en 6.1, no habría cumplido el comité especial a lo largo de el desarrollo de los procesos de selección que son materia de cuestionamiento. Por eso nosotros hemos indicado, señores magistrados, que el comité especial, en este caso integrado por los hoy acusados Samuel Abanto Ríos, Freddy Maita Tistán y Santiago Montes Herrera, y en este caso el último de los nombrados como jefe de abastecimiento en el último proceso, sí han realizado una evaluación técnica al margen de la normativa vigente con una calificación indebida a cada uno de los consorcios, ¿no?, Ercisa Contratistas de Alarcón Pumapío y Durán Córdoba, la de Romero Anchagua y Durán Córdoba, la de Emily Lima Ramos y Durán Córdoba, y asimismo también a favor de Zavala Guavil y Castillo, Buitrón, Catherine Celeste, en cuanto a los actos desplegados por el jefe de la unidad de abastecimiento, Samuel Abanto Ríos. Y en todos ellos, señores magistrados, lo que siempre ha estado inmerso son los recursos del Estado, por cuanto toda contratación pública implica justamente dinero del Estado. En cuanto a la relación causal, resulta evidente que los señores Samuel Abanto Ríos, Freddy Maita Tistán y Santiago Montes Herrera fueron miembros del comité, debidamente acreditados por la propia entidad, pero responsables de llevar a cabo, en este caso, cada uno de los procesos de selección en cuanto a los tres primeros cuestionados, el 10, el 11 y el 13 del año 2011, pero que habrían generado en este caso el daño en contra de la entidad, al no haberse respetado las reglas del proceso, en concreto las reglas del cumplimiento, en todo caso, de los criterios de evaluación y concretamente las bases administrativas. Nosotros los hemos encontrado y lo hemos probado a lo largo también de la oralización de las documentales, como son la resolución de alcaldía 832-2011, en la cual se designa el comité, obrante a folio 175, las bases administrativas de cada uno de los procesos, obrantes a folio 180 a 215, asimismo de folios 300 a 337, las bases administrativas 013 a folios 418 a folios 453, de la misma manera las bases administrativas de la AMC 32 a folios 550 y siguientes. Asimismo, la propuesta técnica y económica que fue realizada también por el representante del Ministerio Público, ¿no?, a lo largo del juicio, en la que se evaluó cada una de las propuestas, la propuesta del consorcio de Ercisa Contratistas y Durán Córdoba, Romero Anchagua y Durán Córdoba, la de Lima Ramos y Durán Córdoba, y la del consorcio Zavala Guavil y Catherine Castillo Celeste Buitrón. Todas estas obrantes también en el informe de control y que fueron analizadas en el juicio. Asimismo, el acta de instalación y elaboración de base del 25 de agosto, el acta de evaluación de propuestas técnicas de otorgamiento de la buena prueba del 14 de septiembre, el acta de evaluación de propuestas de técnicas y económicas de la buena prueba de fecha 14 de septiembre, obrante a folios 344, la resolución de alcaldía 53-2012 que acredita la designación de la unidad de abastecimiento a cargo de las adjudicaciones de menor cuantía del año 2011, a folios 547, y asimismo también el acta de evaluación de propuestas técnicas y económicas de otorgamiento de buena prueba de fecha 15 de septiembre a folios 583 y siguientes. Y como ve, señor juez, todos estos documentales que fueron largamente realizados y sometidos al contradictorio en este auditorio, corroboran lo vertido en este caso por los peritos de la Contraloría y que soportan la pretensión, en este caso del Ministerio Público, en cuanto a la reparación civil a favor del Estado. En cuanto al factor de atribución, para nosotros también consideramos que ha existido un accionar doloso tanto de los acusados Samuel Abanto Ríos, Freddy Maita Tistán y Santiago Montes Herrera, quienes se habrían interesado indebidamente y conociendo en este caso las facultades que le alcanza la ley al ser designados como miembro del comité, habrían favorecido a sus coacusados, quienes también a sabiendas que no cumplían con los requisitos mínimos para la obtención de la buena pro, que fueron beneficiados con el otorgamiento de la buena pro en cada uno de los procesos cuestionados en el presente proceso. Y
finalmente, señor juez, nosotros sí consideramos que existe un daño extrapatrimonial, porque si bien no estamos cuestionando un daño en concreto, en este caso como un daño puramente patrimonial, sí cabe la posibilidad, como bien lo señala la Corte Suprema, reclamar un daño extrapatrimonial, porque justamente lo que se está reclamando aquí es que se cumpla, ¿no?, con la normalidad, el correcto y el desarrollo, más que correcto, transparente de todas las contrataciones públicas, y que en el presente caso no se ha cumplido. La Corte Suprema incluso señala de que en los delitos de administración pública sí es admisible el daño extrapatrimonial, y no tanto así de que por la calidad de Estado, ¿no?, por no ser una persona, no sufriría un daño moral. Incluso la Corte Suprema ya viene amparando, en todo caso, ampliando, se podría decir, este concepto de imagen institucional, ¿no?, que tendría en este caso el Estado, y que se ve acto de por sus frente a la ciudadanía, ¿correcto? Desencadenando así una pérdida de confianza por justamente la ausencia de un correcto funcionamiento de la administración pública. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que los señores son responsables civilmente justamente al haber vulnerado los bienes jurídicos relevantes en cuanto a la comisión de delitos contra la administración pública por el grave desenvolvimiento, el anormal desenvolvimiento de los procesos de contratación pública en el presente caso. Y conforme lo señala la Corte Suprema en su casación 189 de 2019, corresponde en este caso al Estado repararle los daños extrapatrimoniales, tanto así por un delito contra la administración pública como en el presente caso, por considerar la existencia de un daño moral, de contenido inmaterial, pero resarcible. Asimismo, señor magistrado, es oportuno indicar de que si bien la defensa ha tratado de indicar de que la tan sonada directiva 08-2006 no ha sido debidamente invocada por la Contraloría, y que el informe de control, en este caso, tendría un exceso en el control de legalidad, nosotros, señor magistrado, podemos indicar de que el informe de control, tan igual como lo indicaron los señores peritos, las directivas y la normativa vigente están hechas para cumplirse. En todo caso, no resulta admisible la posibilidad de error, en el sentido de que fueron asesorados, ¿no?, o fueron alcanzados, en este caso el comité especial, a través de un asesor, quien habría en este caso indicado una situación distinta y que había desencadenado el incumplimiento de la directiva. Cuando sabemos que la ley, en este caso de contrataciones y adquisición del Estado y su reglamento, señala justamente la responsabilidad que tiene el comité, ¿no?, en el accionar como comité encargado de las contrataciones públicas. Y en ese sentido, el informe de Contraloría 506-2013 ha sustentado, ¿no?, debidamente, en este caso, la situación que habría ocasionado un daño a la entidad, y informe que, como sabemos, tiene el peso de una pericia institucional, conforme lo señala el artículo 201A del nuevo Código Procesal Penal. Por consiguiente, señor juez, nosotros consideramos que se ha ocasionado al Estado un daño de carácter extrapatrimonial que debe ser indemnizable conforme a las reglas del artículo 1985 del Código Civil, y debe ser impuesto en este caso a los acusados en este presente proceso, debiendo declararse fundada la pretensión resarcitoria presentada por el Ministerio Público. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Corremos traslado la defensa de los señores Samuel Abanto y Santiago Montes Herrera a efectos de escuchar sus alegatos finales. Doctor, usted había dispuesto que ella pasaba al final y que podía empezar yo. No sé si usted lo permite en este momento. Bien, proceda, doctor. Proceda. Gracias, doctor. Y aprovecho, doctor, para pedir, por favor, que terminado mi alegato, de seguir la audiencia, permita que la doctora Milagros Velázquez me reemplace para el resto de la misma, porque tengo una diligencia programada y es presencial, doctor, por favor. Bien, doctor, no hay problema. Gracias. Creo que es por acá. Acá está. ¿Se visualiza, doctor? Disculpen, ¿se visualiza el PowerPoint? Bien, sí, se está observando, sí.
Gracias, doctor. Doctor, voy a iniciar mi alegato, donde voy a considerar lo expuesto por el Ministerio Público y lo que acaba de referir, la verdad, de manera referencial, el actor civil, dado que no se constituyó como tal y no elaboró sus observaciones o pretensiones conforme a ley. Doctor, considero importante hacer un análisis de los hechos imputados por el Ministerio Público, porque esa es la única base que se debe tomar en cuenta para la emisión de esta sentencia. Y el Ministerio Público ha señalado para con mi patrocinado, el señor Maita Tristán, que habría participado en 3 procesos de adjudicación directa, el 010, el 011 y el 013. En estos 3 procesos que señala el Ministerio Público, le imputa a mi cliente tener la calidad de autor. ¿Por qué? Porque fue miembro del comité especial. ¿Y cuál es la imputación, doctor? La imputación que hace el Ministerio Público según su requerimiento acusatorio y conforme ha sido transcrita en el auto de enjuiciamiento, es que mi patrocinado fue miembro del Comité Especial Permanente en el año 2011, donde participó en los procesos de selección. Y refiere que se evidencia una indebida evaluación en las propuestas técnicas del consorcio, en los factores de experiencia del postor y de cumplimiento de la prestación. ¿Por qué? Porque no consideró las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio, conforme lo había dispuesto el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, en concordancia con la Directiva 08-2006 con su CODEPRE, y que con ello otorgan la buena pro al consorcio, evidenciándose un debido interés para favorecer al postor, lo que hizo en el uso de sus facultades. Eso es lo que imputa el Ministerio Público a mi cliente. Luego señala, en circunstancias precedentes, doctor, elaboración y aprobación del expediente técnico. La resolución de alcaldía 832, donde designan a los integrantes, la elaboración y aprobación de las bases administrativas. Doctor, acá cabe señalar que no existe una observación, señalamiento de irregularidad, cuestionamiento o algún hecho irregular que haya señalado tanto el comité auditor o el Ministerio Público. En esta etapa no hay un solo cuestionamiento. Y lo digo porque, lo voy a repetir después, en el alegato final del Ministerio Público se señalaron hechos que no están imputados. En la parte concomitante, doctor, señalan que en el acta de apertura de sobres, la evaluación del consorcio técnico y económico, y que eran postores únicos. Acá es donde hace un desarrollo que explicaremos después. Y luego en la posterior, doctor, que se otorgó la buena pro y que se suscribió el contrato. No hay un análisis mayor ni por el informe de la Contraloría, ni por parte del Ministerio Público respecto al cumplimiento o alguna observación en el ejercicio de la ejecución del contrato. Esos hechos, doctor, tampoco son partes de las imputaciones en este requerimiento acusatorio. Es decir, nos vamos a centrar únicamente en la parte concomitante. Pero ¿qué es lo raro o grave de esta parte concomitante, doctor? Que en todas las conclusiones de los 3 procesos de adjudicación directa selectiva, y ahí señalo, doctor, las 10, 11 y 12, y las páginas, según el requerimiento acusatorio, en las 7, en la 14 y en la 20, en los numerales 4.6, parte final, 4.17, parte final, y en el numeral 4.30, parte final, que el Ministerio Público concluye señalando, en este orden de ideas se tiene que los puntos obtenidos por el postor fueron obtenidos indebidamente y contrarios al marco legal en actuación funcional de los investigados. Lo que en definitiva permitió al postor superar el límite mínimo del puntaje para acceder a la siguiente etapa.
ya que si no lo hubiese hecho no hubiese podido conseguir, lo que evidencia directamente un favorecimiento indebido al actuar direccionados a otorgar la buena pro a la empresa postora, todo lo cual obedecería a una concertación previamente establecida entre los funcionarios públicos encargados de conducir el proceso de selección y el interesado, integrante del consorcio. Esa es la conclusión, doctor, de la circunstancia concomitante. Y creo que existe un grave error en el análisis o en la imputación del Ministerio Público. ¿Por qué, doctor? Porque los elementos constitutivos del tipo penal de negociación incompatible, conforme lo señala el artículo 399 del Código Penal, y ojo, para el caso concreto es de aplicación la ley 28355, donde se incluye el término en provecho propio de tercero, es primero que sean funcionarios públicos, y doctor, ese hecho no ha sido puesto en cuestionamiento ni ha sido discutido por ninguna de las partes de este proceso, por lo que es irrelevante tener que pronunciarme al respecto, porque es aceptada por todas las partes. Lo que corresponde ahora al Ministerio Público, doctor, es entender o explicar si este hecho o en los hechos imputados se ha acreditado un interés indebido, si se ha acreditado un provecho propio o de tercero, y también, doctor, si se ha acreditado el dolo en el actuar de los miembros del comité. ¿Por qué? Porque, doctor, tanto estos elementos objetivos como subjetivos deben probarse para configurar ese tipo penal. Y es reiterada, doctor, las veces que el Ministerio Público, señalando un fin genérico que es el correcto funcionamiento de la administración pública, pretende demostrar la configuración de una serie de delitos penales, cuando claramente sabemos que más allá de un bien jurídico genérico, se debe evaluar si existen bienes jurídicos específicos que han sido afectados. Y para este caso, para demostrar que se ha afectado el bien jurídico específico en el delito de negociación comparativa o aprovechamiento indebido del cargo, se deben demostrar estos 4 elementos del tipo. Y para ello, doctor, ya la Corte Suprema en reiteradas jurisprudencias ha señalado. Y yo le pido disculpas, pero creo que es necesario, para un correcto entender, señalar muchas de estas jurisprudencias. Como por ejemplo, doctor, ¿qué dice la Corte Suprema respecto a interés indebido? En el recurso de nulidad 3137-2009, donde el doctor Neira Flores declara fundada una excepción, dice que el Ministerio Público solo hizo referencia a las irregularidades administrativas contenidas en el proceso de contratación. En ningún momento se preocupó por detallar las conductas que supuestamente podían considerarse como un acto o conjunto de actos que revelan un interés indebido en el contrato estatal. Doctor, señalar solamente un defecto administrativo no acarrea la configuración de este delito. ¿Dónde lo señala nuevamente, doctor? En la casación 841-2015, fundamento 19, página 15, de los defectos administrativos que tornan en un contrato irregular por sí solos, carecen de relevancia para el derecho penal. Y claramente sabemos, doctor, usted y todos los acá presentes, que muchas veces irregularidades administrativas pueden ser sancionadas como tal, pero no por ello configuran el tipo penal. Y eso, doctor, es lo que no se ha desarrollado en esta acusación fiscal, en este requerimiento, y no existe prueba alguna de reunir los elementos necesarios más allá de una irregularidad administrativa. ¿Qué dice en el fundamento 20 de la misma casación en la página 16? Los defectos administrativos tendrán relevancia penal si vienen acompañados de otros actos que, distintos al proceso administrativo en sentido estricto,
acrediten la comisión del ilícito penal. En nuestro recurso de nulidad 3866, doctor, señala que no se encuentra con elementos de prueba que acrediten que los procesados se hayan interesado en forma directa, poniendo de manifiesto sus pretensiones particulares, o en forma indirecta o acto simulado. Tampoco se ha evidenciado con suficiencia que el proveedor haya estado ligado a los procesados, es decir, a los miembros del comité. Este recurso de nulidad, doctor, lo extraje del último libro que acaba de sacar el doctor, me olvidé el nombre, donde señala que debe probarse en el supuesto que se hable de un interés para tercero o para los particulares, de la relación o la amistad o la cercanía que puedan tener los miembros del comité con estos terceros interesados. Y ello, doctor, no se ha acreditado en este expediente. Y conforme ha señalado en el alegato final el Ministerio Público, puede haber probado que los miembros del consorcio se puedan conocer o que tengan alguna relación familiar, pero no así ha probado que alguno de estos tenga una amistad o relación con los miembros del Comité Especial Permanente. Una casación que es importante en este delito y que ha sido citada por diversas cortes y en diversos procesos es la casación 231-2017-1, la cual, doctor, en la última apelación, la 07, el único cuestionamiento que ponen es respecto a si el peligro debe ser concreto o si debe ser abstracto, y para ello están pidiendo que se realice un acuerdo plenario. Pero lo que no entran en contradicción ninguno de estas casaciones, doctor, es que se debe probar el interés indebido y que este delito no se configura con el solo incumplimiento de normas de carácter administrativa, dado que si bien podrían constituir una conducta ilegal, no siempre se da el delito. Fundamento 26 de la página 21. Para la configuración de este delito no basta la realización de actos contrarias a las normas administrativas que rigen en el contrato, sino que es necesario que el interés constituya un peligro concreto para el correcto funcionamiento de la administración pública. La Corte, esta casación dice que no reconoce el peligro abstracto y que el interés, doctor, se debe tener en cuenta el provecho de tercero. Que el provecho propio de tercero no se puede acreditar con el mismo contrato, doctor, y menos cuando la empresa que gana cumple con la totalidad de lo pactado, es decir, con la entrega de los bienes. Fundamento 33, página 24. ¿Qué cosa quiere decir eso, doctor? Que para acreditar un provecho indebido no se puede dar únicamente, doctor, por el solo hecho de decir, no, pues no aplicó la norma administrativa, entonces hay un provecho indebido para el tercero. No, doctor, lo que dice la Corte Suprema es que el provecho se debe demostrar de otra manera, es decir, si los bienes cuestan 10 y nosotros al postor único licitamos con 20, es evidente que hay un interés indebido. Si nosotros le otorgamos la buena prueba a una empresa o a un consorcio y luego no cumple con la entrega de los bienes, pero se da la conformidad y se le paga, es evidente que hay un provecho indebido. Ahí, doctor, es cuando se podría evidenciar un perjuicio dentro de los intereses de la entidad. Pero si nosotros vemos que el precio es debido, que el proceso está bien llevado, que existe un error administrativo, ahora, a la fecha actual, se está señalando ello por la mala interpretación normativa, pero que al final del proceso del otorgamiento de la buena pro, la empresa cumple con la entrega de la totalidad de los bienes, no hay provecho indebido. Y eso, doctor, está reiterado en todas las casaciones. ¿Qué dice acá en la 23-2016 SICA, doctor? Que el interés
se define como una búsqueda inusitada del funcionario en el resultado. No basta, por tanto, que hayan verificado observaciones al proceso mismo, la gente haya mostrado acciones. Lo único que hace cada doctor, que hay una inaplicación de una directiva. Y eso, doctor, lo voy a sustentar después, pero no hay aplicado una directiva en la cual la acción mayor a como debe evaluarse en caso existan consorcios. ¿Qué más dice? Que la existencia de este interés debe traducirse en un provecho propio o de tercero. ¿Qué más dice, doctor? Que es necesario que se sustente como el segundo elemento del tipo la búsqueda de un provecho propio de tercero, además del dolo. Que el provecho propio de tercero es un elemento de tipo penal, como cualquier otro elemento, y que debe existir prueba dentro del proceso de ello. Por ende, queda proscrita la presunción de su configuración, estableciéndose el deber del Ministerio Público de demostrar la existencia de ese tipo penal. Es decir, doctor, el solo hecho de afirmar que existen defectos administrativos dentro del proceso de contratación por sí solo no resulta suficiente para acreditar responsabilidad penal de los intervinientes, sino que se requiere acreditar de manera indubitable un elemento externo en el proceso de contratación, y no lo hay en este caso, doctor. Ante ello, es claro, conforme lo señala nuestro Código Procesal, artículo 397, que la sentencia solamente podrá tener por acreditado los hechos o circunstancias descritas en la acusación. Y como ya le señalé, doctor, no existe, más allá de señalarse en reiteradas veces que no se aplicó la directiva 008-2006 con su CODEPRE a este proceso, no hay otro hecho, doctor. No prueban interés indebido, no prueban provecho propio de tercero, no prueban el dolo. Únicamente imputarían un defecto administrativo o una inaplicación de la norma. Acá, doctor, yo le quiero señalar por qué, a mi criterio, se dio la no aplicación de esta directiva 008-2006. Y acá vamos, doctor, nos vamos a poner en el contexto del año 2011, porque ahorita es muy fácil señalar o argumentar cosas. Pero el año 2011, doctor, tenemos que en el año 2004 se crea el texto único ordenado de la ley 26850. Esta ley, doctor, tenía su reglamento en el que en el artículo 74 de esa ley del año 2004, en el artículo 74 se decía, para evaluación de consorcio, en caso de evaluación de consorcio, se realizará conforme a la directiva que emite el CONSUCODE. ¿Qué dice esta ley y su reglamento? Dice que para evaluar el consorcio nos vamos a dirigir a la directiva del CONSUCODE. Y 2 años después, doctor, en mayo del 2006, se emite la directiva 008-2006. ¿Es correcto? Tenemos una ley que te lleva a la aplicación de esta directiva. ¿Dónde lo dice, doctor? En el artículo 74. Nadie puede desconocer eso porque está claramente señalado en la norma. Pero cuando se da el decreto legislativo 1017, la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, que se utilizó para estos procesos de adjudicación directa selectiva, esta ley, doctor, en su disposición complementaria derogatoria señala, única, a partir de la vigencia de la presente norma, deróguense la ley antigua, la 26850, y las demás normas que se opongan a lo dispuesto creo que se dejó de compartir, doctor, disculpen. Compartir. ¿Se ve? No se está viendo, ahora sí. Gracias, doctor. Pido las disculpas del Ahora caso. sí. Gracias. Perfecto, doctor. Permítame continuar. Claro, doctor, prosiga. Gracias, doctor.
Lo que yo señalaba acá, doctor, es, y permítame retroceder una sola, porque es importante, que en la ley antigua sí te derivaban a la directiva y la directiva se emitió. Esa es en la ley del 2004. En la ley del 2008, que es la ley que se aplica a estos procesos, en la disposición final se señala, en la disposición complementaria derogatoria, que a partir de la vigencia de esta norma del 2008, se deroga la ley antigua, la 26850, la ley de contrataciones anterior, y sus modificaciones, por eso era un texto único ordenado, y se deroga además todo lo que se oponga a esta ley, a este decreto legislativo 1017. Luego, al año siguiente, se emite el reglamento de esta ley, y en el 2011 se hacen estos procesos. Hasta ahí, doctor, quiero suspender un rato porque después se modifica el reglamento y luego se aplica en el 2012, un año después de los procesos, una directiva 016. Pero ¿por qué es importante esto, doctor? Porque lo que dice el Ministerio Público, igual los miembros de la Contraloría, es que a la dación del decreto legislativo 1017, persiste o sobrevive la directiva 008-2006, pese a que la disposición complementaria derogatoria señala que todo lo que se oponga a esta ley se da por derogada tácitamente. Y doctor, si nos vamos a la pirámide de textos que se enseñan desde el primer año de derecho, usted puede ver que un decreto legislativo está con rango de ley, arriba, abajo de la Constitución y de los tratados internacionales. Y las directivas, doctor, están al final de la pirámide de Kelsen. Yo no comprendo por qué esas interpretaciones que realizan algunas personas de derecho, de la ley, que recibieron las mismas clases que yo, que reciben actualmente muchas personas de estas clases, donde da a entender que una directiva está sobre un decreto legislativo. Ya no importa entonces el rango de ley, es decir, la directiva puede estar encima también de la Constitución, puede estar encima de cualquier otra norma, porque así lo quieren interpretar, o debemos entender que un decreto legislativo está por encima de una directiva, y que si el decreto legislativo deroga toda norma que se oponga al mismo, de esta directiva se daría por derogada. Haber aplicado esa interpretación por parte de mis patrocinados los conlleva a haber cometido un ilícito penal, que porque la Contraloría, y respeto la Contraloría, porque cumple una labor bien o mal, no olvidamos que son personas, y hacen interpretaciones erradas, donde dicen que la directiva está por encima del decreto legislativo 1017, conllevan a responsabilidad de mi patrocinado en este caso. Doctor, esta pirámide de Kelsen es base para entender por qué este comité especial permanente no aplicó la directiva. ¿Por qué al momento, en el año 2011, de aplicar este criterio, no se aplicó esta directiva? No es un hecho antojadizo, es lo que ellos, doctor, al inicio de sus clases de derecho, en el caso de mi cliente, entendía que la directiva está por debajo de un decreto legislativo y que si el decreto legislativo señala que se derogue, todo lo que se oponga, pues se entiende que esta directiva se deroga. Doctor, la ley antigua señala en el artículo 74 que vayan a la directiva. Eso dice la ley antigua. La ley 1017 que utilizan para los procesos de adjudicación directa selectiva no dispone aplicación de directiva, doctor. No lo hace, por lo que se entiende que esta, conforme a la disposición complementaria derogatoria, no estaría vigente. No, pero es que no salió otra directiva diciéndolo. ¿Y eso es razonable? ¿Esa es una explicación jurídica lógica?
Entonces ya no interesa lo que diga la disposición complementaria derogatoria de un decreto legislativo. Es tácito. Y la ley no te deriva a una directiva como sí lo hacía la anterior. Más aún, doctor, en el año 2012, el 6 de agosto de 2012, después de los procesos de adjudicación directa selectiva, se modifica el artículo 48 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, decreto legislativo 1017. ¿Y qué se agrega, doctor? Se agrega un segundo párrafo donde dice: la documentación válida para acreditar la experiencia del consorcio, así como el método de evaluación, serán indicados en la directiva que el OCE apruebe para tal efecto. Y acá nuevamente tenemos la misma situación. Si usted lee esa redacción, no dice que la directiva 08 sigue vigente. No dice que la directiva 08-2006 que se aplicó o que se emitió para la ley la ley de contratación del Estado 26850, el texto único ordenado de 2004, seguía vigente. Dice que se va a emitir para ese efecto una directiva. ¿Lo hizo, doctor? Claro que lo hizo, pero lo hizo en el año siguiente. Si estoy acá, doctor, en septiembre de 2012 aplica la directiva 016. Entonces, Fue la señal, ¿no? Lo votaron de la sala. A ver, si puede, señorita asistente, a ver si puede coordinar con el doctor para que se reincorpore. Sí, doctor. Señor magistrado. Sí, doctora.
Al parecer, mi colega tiene serios problemas de conectividad para poder regresar a concluir su alegato. En ese caso, la pregunta de esta defensa es si no pudiera ya conectarse en la próxima sesión, ¿podría culminarlo? Bien, en todo caso, que culmine el doctor en la siguiente sesión. Continuamos con la defensa de Alarcón Pumapillo. Sí. O en todo caso, esta defensa también, como yo defiendo a los otros dos miembros del Abanto y comité, Montes, ya, prosiga, doctora. A ver, con usted. Doctora, pero podría continuar yo, no sé si me permite la doctora Milagros, en todo caso, no sé, a ver, si lo permito, sino que continúe. Ya, a ver. Yes. Sí, señor, que continúe el doctor Santiago para no... Ya. Creo que él ya había venido preparado. Sí. Yo lo hacía para no cortar el hilo de la defensa del comité, pero... Ya, no hay problema. Con el doctor Unzueta, entonces. Prosiga, doctor, lo escuchamos. Con su venia, señor juez, y con todos los presentes. Bueno, en primera instancia se ha establecido que el proceso y contrato materia del presente juicio se refiere únicamente a bienes, no como erróneamente la Fiscalía en su acusación fiscal en el punto 4.6, que decía que se tomará en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes que ejecuten la obra, por lo que en caso de no haberse obligado a la ejecución de obra, no podrá sustentar o acreditar la experiencia de costo. De conformidad con la definición en los términos del decreto ley 1017 de esa época vigente, el año 2011, el objeto del contrato establecido en las bases, señor juez, era adquisición de postes de concreto ornamental. ¿Qué significaba eso? Que se trata únicamente de entrega de bienes. En la directiva 08-2006 con su CODE, esta directiva precisa disposiciones complementarias sobre evaluación y calificación en propuestas de consorcios, en procesos de selección para adquisición de bienes. En ningún momento se refirió a obras, como erróneamente la Fiscalía lo hizo ver en este juicio. Cuando se refiere únicamente a consorciados, se limita la acreditación de su experiencia, contraviniendo lo estipulado en el artículo 48 y la directiva 08-2006. Y se refieren a obras, evidenciándose que el artículo 48 del reglamento, a que se refiere la acreditación de la experiencia del consorcio y la directiva, refiere a disposiciones sobre evaluación únicamente de bienes. En la acusación fiscal, la abogada de la Fiscalía precisa que la actuación de los consorciados contraviene la ley y la directiva para que tenga la experiencia del consorcio. Pero revisando la directiva del CONSUCODE, señor juez, a que hace alusión, no se encuentra la forma de evaluar al consorcio a que hace referencia. Por el contrario, esta directiva hace referencia a que los contratos consorcios para su evaluación solo debe considerarse la experiencia obtenida por los integrantes del consorcio que ejecutan la obligación que son objeto de la convocatoria. Por consiguiente, ambos integrantes del consorcio están comprometidos al objeto materia del contrato. Conforme a la acusación fiscal, la promesa del consorcio se refería a la empresa Ercisa y Durán, la cual se comprometía a las obligaciones de la prestación, facturación y presentación de carta de fianza en un porcentaje total del 80%, mientras que Durán Córdoba se obligaba a la acreditación de la experiencia con el 20%, haciendo un total del 100% a la cual refiere el contrato consorcio, cuya cuarta cláusula precisa que las obligaciones del CISA al presentar la carta de fianza de fiel cumplimiento suscribía respectivo contrato de la Municipalidad Distrital de Bellavista, proveer o suministrar bienes materia del proceso de selección antes mencionado, el cual se deberá obligatoriamente en óptimas condiciones facturación por concepto de prestación y garantía de los bienes entregados en un porcentaje de 80%, mientras que el señor Durán era la supervisión del 20%, siendo estas obligaciones evaluadas por el comité. Y conforme a la directiva, la 08-2006 y el artículo 48 del reglamento vigente, cuando se suscitaron hechos materias del presente, fueron correctamente evaluadas. Está demostrado, señor juez, en este juicio, que el integrante del consorcio directamente comprometido con la prestación del bien presentó documentos que acreditan su experiencia, los mismos que fueron evaluados en su oportunidad con un porcentaje de 30 que se reconoce en la acusación fiscal en el 4.6. Igualmente, 20 puntos asignados al consorcio como factor de experiencia es correcto porque así se demostró documentariamente obteniendo el puntaje correcto.
¿Qué vemos en este juicio, señor juez, con respecto al delito que se le imputa a mi patrocinado como cómplice primario del delito de negociación incompatible? Acá la defensa lo que va a desvirtuar con respecto a ello es que la complicidad no interviene. Debemos indicar que respecto, conforme a la doctrina jurisprudencia, el delito no opera la complicidad, solamente la autoría del funcionario. El delito de negociación incompatible, señor juez, tiene una naturaleza subsidiaria, dado que su configuración típica se presenta cuando no se da otras conductas previstas en esta sección del título. Si el funcionario recibe un beneficio por interés indebido, entonces la conducta será considerada como un cohecho. Si el funcionario realiza un acuerdo con la parte interesada para defraudar al Estado, sería un delito de colusión. Sin embargo, en el delito de negociación incompatible estamos, y que quede reservada para aquellas cosas que de interés indebido el funcionario se materializa únicamente con la intervención de un tercero, pero que así se presentará con seguridad independiente. Esto lo dice claramente en la casación 841-2015 Ayacucho, y espero que lo tenga en cuenta, señor juez, para efectos de que no interviene la complicidad. La 3298, la que la sala declaró nula la lectura. Eso ya está firmado. Señor magistrado, lo que hay que ver acá también es las actuaciones relevantes en este juicio. Y en este juicio se probó que la directiva 08-2006 con su código que data del año 2006 ha sido derogada tácitamente por el decreto legislativo 17 que entró en vigencia el 1 de enero del año 2012. Segundo, señor juez, el artículo 48 del reglamento es facultativo, a diferencia de lo que sostiene la directiva 06-2008. Solo debe considerarse el expediente tenida por el consorcio que ejecutarán obligaciones. Respecto a las testimoniales de los autores del informe especial 106-2013, en la audiencia del 17 de junio de 2021, pero con el coordinador puede ser, creo que... La declaración de la abogada Lisberti Chávarri Infante, especialista legal de la Contraloría General de la República, en la hora 2 con 16 minutos con 42 segundos a la pregunta de la defensa técnica si en el informe especial, conforme a la página 35, indicó que los elementos de interés indebido la testigo no respondió. Desvió el tema que ellos no podían colocar responsabilidad penal. En el minuto 32, a la pregunta si la directiva 8-2006 era complementaria a la ley 26.850, la testigo respondió que era para esa ley y que no perdió vigencia en armonía de la norma general. A la hora 2, minuto 34, evade la pregunta y responde que no recuerda el reglamento 84-2008, artículo 74. En la hora 2, minuto 36, experiencia del consorcio, se acredita la sumatoria de los montos facturados con objeto de convocatoria principal, conforme al artículo 48 se debe derivar a una directiva y no señala, así responde. A la hora 2, minuto 39, la defensa técnica vuelve a preguntar si la directiva 06-2008 por su cual se encontraba vigente. Tampoco respondió. En la audiencia del 25 de junio de 2021, señor juez, la pregunta de la defensa técnica y la testigo, la abogada autora del informe especial, respondió. En el minuto 13:12 indica que no se indica al ciudadano Hernán Alarcón Primatillo en los fundamentos de hecho. Cuando se le preguntó si existía alguna vinculación entre el señor Hernán Alarcón Primatillo con los miembros del comité, la testigo, abogada, autora del informe especial, dijo que no. En el minuto 17, la testigo no recuerda haber dicho que antes era un acto inusual que un miembro del consorcio se comprometía al objeto y el otro acredite la experiencia. En el minuto 19 de la misma audiencia, la testigo responde que no responde si es facultativo para el postor la aplicación del artículo 48 del reglamento. En el minuto 23 no responde el objeto del contrato bases, adquisición de postes. Ella decía obras. En la audiencia, en el minuto 50.12 del 25 de junio de 2021, la perito contestó con respecto a la precisión del tipo penal del informe especial, tercer párrafo, página 45. Habla como recomendación la página 40, pero dude la respuesta, señor juez. En el minuto 58 con 41 segundos, donde está el hecho objetivo para que determine el delito de negociación incompatible, la perito dice que es en etapa de calificación del futuro contrato consorcio y la aportación que otorgó el comité y al otorgar la buena prueba al postor que no le correspondía. A la hora, segundo 8,
La perito contesta con respecto al factor de evaluación, experiencia del postor, afirma que ha sido igual para todos en todos los procesos. En la hora 1, 10 segundos, 2 factores de evaluación, en ADS 010-2011, donde está comprometido mi patrocinado, señala irregularidad. Prestación de los documentos que acreditan experiencias, ya lo contestó, respondió. En la hora 1, 19 segundos, en el punto de atención vulnera la ley de contrataciones. La perito dijo que en el punto de atención es una nota de auditoría, implica de un hecho o circunstancia aunado a otra más, dan como resultado una irregularidad. Entonces, al analizar la testimonial de la autora del informe especial 506, señor juez, se demuestra que no existió ninguna vinculación por parte del señor Hernán Alarcón Pumapillo con los miembros del comité y solamente atinó a que eran irregularidades administrativas. Con respecto a las documentales y prueba actuada en juicio, lo más relevante para la defensa técnica del señor Hernán Pumapillo es el acta de apertura de sobres, evaluación de propuestas y otorgamiento del AS 010-2011, que obra en el anexo 8 del informe especial 506, folio 121, señor juez. El veedor del órgano de control institucional, OSI de la Contraloría General de la República, el señor Carlos Manuel Márquez González, identificado con DNI 078-039-34, no realizó ninguna observación al cumplimiento de requisitos obligatorios, términos de referencia y factores de evaluación instalados en la base de proceso. Otorga la buena prueba al postor consorcio Ercilla, Contratistas y Durán sin ninguna irregularidad. Y este hecho está aprobado también cuando la defensa preguntó al investigado patrocinado del señor Lino Danino, al cual dijo que estuvo presente y no formuló ninguna irregularidad y observación. La jurisprudencia aplicable para el caso del extraneo, señor juez, y lo que tendrá que usted tener en cuenta al momento de resolver, porque no tiene ninguna vinculación mi patrocinado, es la casación 841-2015 de Ayacucho. Los defectos administrativos tendrán relevancia penal si vienen acompañados de otros actos que distintos del proceso administrativo en sentido estricto acreditan la comisión de un ilícito penal. No existió. Estructura típica del delito de negociación incompatible. Recurso en la unidad 2770-2011 Piura, fundamento 3.1. Recurso en la unidad 351-2015 Santa, presentar intereses particulares, lo cual no existió. Casación 231-2007 Puno, daño inminente, tampoco. Y el recurso en la unidad 2677-2016 Lima, indicios que deben estar acompañados con otros elementos probatorios. El único indicio supuestamente es la irregularidad o el informe especial 506-2013, a la cual ya se probó cuando se le pregunta a la autora del informe especial que existía alguna vinculación con el señor Hernán no existía. Conclusiones, señor juez, que la evaluación del consorcio Ercilla Durán Córdoba fue realizada conforme a ley. En este sentido, que según su obligación en el contrato del consorcio real y no indica la fiscalía, no le indicó a la fiscalía, está comprometido con el proceso. Por lo siguiente, su experiencia debería estar siendo evaluada, porque así lo permitía el artículo 48 concordante del reglamento concordante con la ley 1017 y la directiva 08, hoy OSI. Normas vigentes en septiembre de 2011, por consiguiente, la persona del señor Hernán Alarcón Pumapillo no había resultado favorecido por cuanto le correspondía a su representada el puntaje obtenido. En consecuencia, lo hizo de acuerdo a ley. En el delito que se le imputa al señor Alarcón Pumapillo en calidad de cómplice de negociación incompatible, no le correspondía, señor juez, porque ese delito no opera para el tercero extraneos. Este delito no existe por cuanto el señor Hernán habría actuado conforme a lo estipulado en la normativa de contratación del Estado vigente al año 2011. Todas las documentales, toda la experiencia, todos los requisitos que existan en los registros técnicos mínimos que decía la ADS 010, los cumplió cabalmente. Por tanto, no existía ninguna complicidad para tener el interés indebido y ninguna vinculación con los miembros del comité. En consecuencia, señor juez, la defensa solicita la absolución de mi patrocinado el Alarcón Pumapillo y aunado a ello, al momento de oralizar su alegato el actor civil o la Procuraduría, en este efecto no ha hecho ninguna vinculación con mi patrocinado en el perjuicio económico que hubiera tenido el Estado, tanto como daño patrimonial como daño patrimonial, porque tampoco ni siquiera utilizó los elementos de antijuricidad y los elementos de causalidad o relación causal con respecto a mi patrocinado establecidos en el artículo 10.19.69 del Código Civil.
Eso es todo, señor juez, solicitando la absolución del señor Hernán Alarcón. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, concedo el uso de la palabra a la doctora Velázquez para que sustente sus alegatos finales. Muchas gracias, señor magistrado. Por temas de conectividad, le solicito me dispense el uso de la cámara. Bien, doctora. Bien. Sí. Muchas gracias. En nuestro alegato de apertura, voy a hacer uso de la palabra, señor, en defensa técnica de los señores Samuel Abanto Ríos y Santiago Montes Herrera. En nuestro alegato de apertura desafiamos a la Fiscalía a que en el juicio oral pruebe y acompañe además medios suficientes para que más allá de la duda razonable lo lleven a usted al convencimiento de la materialidad del ilícito que nos trae aquí y sobre todo de la responsabilidad penal de mis defendidos en dicho ilícito. Atentamente he escuchado en sesión anterior la exposición de la señorita representante del Ministerio Público. Si me permite reseñar, ella ha llegado al convencimiento que con las pruebas testimoniales, periciales y documentales oralizadas durante el juicio oral, ha probado, dice, y voy a citar textualmente, que no se han observado los lineamientos normativos del artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Que se ha aprobado además, dice, con el informe especial, ¿no? Y con las testimoniales de los autores de este informe, que mis defendidos han efectuado una mala calificación de las propuestas técnicas presentadas en los diferentes procesos de adquisición y en el proceso de menor cuantía por parte del señor Abanto. Ha dicho que ha aprobado además que existe una vinculación entre las personas integrantes de las personas jurídicas integrantes a su vez de las personas jurídicas que integran los consorcios que han presentado las propuestas técnicas y que a su vez han sido otorgados con la buena pro en esto. Ha dicho también que ha aprobado que efectivamente a instancias del señor Samuel Abanto Ríos, en su calidad de jefe de abastecimientos y en cumplimiento de los deberes que a su cargo corresponde, se varió la conformación del comité permanente de la Municipalidad Distrital de Bellavista. Ha dicho también que se ha aprobado que al día siguiente de la emisión de la resolución de alcaldía que variaba la comisión, se han hecho los hechos postulatorios de las bases y demás íter administrativo que corresponde efectuar en la calidad de miembros del comité permanente de la municipalidad para la formulación y luego lanzamiento y desarrollo de estos procesos de adquisición, conforme además está en las normas administrativas. No ha construido ni desarrollado la señorita representante del Ministerio Público cuál ha sido el interés indebido, que es lo que el artículo 399 reprocha y sanciona al funcionario público. Hemos escuchado en todo momento por parte de la representante del Ministerio Público y del señor abogado de la Procuraduría Pública, que efectivamente pudieron, vamos a ponerlo así, pudieron haberse aplicado mal las normas de contratación, las normas administrativas de contratación, señor. Pero en ningún momento hemos escuchado por parte de la representante del Ministerio Público de qué manera, con qué indebido interés, directo, indirecto, cuál ha sido la vinculación, cuál es el nexo de causalidad de todos los indicios que nos ha dicho y que hasta ahora no nos llevan a la certeza absoluta de que la conducta de mis defendidos ha sido, en primer término, con la intención de beneficiar o de beneficiarse con un interés económico en agravio del Estado,
cuando han realizado esta calificación, si se quiere, errónea. Por el contrario, se ha oralizado las resoluciones administrativas que los sancionan al haber advertido que, ¿qué advierte la administración? ¿Qué advierten los órganos de administración pública? Que ha habido una conducta negligente. Como ellos mismos, como ha dicho el señor Maita en sesión anterior en su declaración, ellos estaban asesorados por un especialista en contratación del Estado. El perfil de cada uno de ellos al momento de que integraron este comité eran las de unos funcionarios nobles. Así era el señor Montes. El señor Montes no tenía una preparación tampoco en materia de contratación del Estado. Y el señor Abanto era la primera vez que se desempeñaba como jefe de abastecimientos. Por supuesto que no vamos a condicionar esto a la correcta aplicación de las normas administrativas, pero sí debemos tener esto presente cuando ellos han dicho, y hemos escuchado también en este juicio oral al señor Chaupe, que se ha desempeñado como asesor del área de abastecimiento, según él lo ha referido en audiencia pública, y que era la persona que sí estaba formada y preparada y que orientaba a los miembros del comité en las decisiones, no solamente a los miembros del comité, sino a los miembros de abastecimientos en las decisiones que a esta materia correspondían. Entonces, señor, la defensa postula esta pregunta. ¿Es acaso que basta esta mala aplicación de la norma administrativa para considerar que se ha cometido un ilícito? La respuesta es no, señor. El abogado que me ha precedido en la defensa y el anterior abogado, el doctor Dañino, que también ha hecho una clara explicación de la jurisprudencia que al respecto ha emitido la Corte Suprema, se ha establecido que no toda infracción administrativa necesariamente configura un ilícito. ¿Por qué? Porque el derecho penal es un derecho de última ratio, porque debe analizarse bajo la luz del principio de lesividad. Entonces, señor, ¿es que acaso eso supone que todos los funcionarios públicos van a ser infalibles? ¿Es que acaso no vemos los crasos errores que están contenidos en el informe especial que sustenta la denuncia del Ministerio Público? La respuesta es sencilla. El derecho penal es claro. El juicio de asunción debe ser preciso. No podemos dejar al supuesto, al habría, al podría. No, señor. Ya se han debatido las pruebas. Ya este es el momento donde, más allá de toda duda razonable, su judicatura, luego del análisis correspondiente y la compulsación correcta de la prueba, establecerá que el Ministerio Público, a quien además en materia procesal penal le compete la carga de la prueba, no ha podido aportar ningún elemento de esta naturaleza que pueda convencerlo a usted, señor juez, de la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo y además de la responsabilidad penal de mis defendidos en los ilícitos por los cuales han comparecido ante usted. Debemos recordar, señor, que el delito de negociación incompatible busca sancionar al funcionario que se interesa indebidamente por cualquier contrato u operación estatal en la que interviene. Yo pregunto, ¿en qué parte de la acusación o en qué momento de la locución de la señorita representante del Ministerio Público se ha desarrollado la imputación respecto al interés indebido? Ya se ha probado, por el contrario, que los miembros del comité no conocían a ninguno de los miembros de los consorcios que han sido adjudicados con la buena pro. Se ha establecido que no hay ninguna vinculación entre ellos. Eso está probado, se ha demostrado, está aceptado inclusive los miembros de la comisión especial que evacuaron el informe número 05.
se ha depuesto testimonialmente, como lo ha reseñado el abogado que me ha antecedido en el uso de la palabra, en la testimonial de la doctora Duberly. Entonces, por ahí, ¿cómo? ¿Cuál es el nexo de causalidad? No se ha determinado ni se ha aprobado el provecho, ni para beneficio de mis defendidos, ni para beneficio de los postores. El hecho de haberles otorgado la buena pro, más allá que si la calificación fue buena o no lo fue, no representa, no constituye, no demuestra la comisión del delito por el cual comparecen hoy aquí y han comparecido durante muchos años mis defendidos. Adicionalmente a ello, señor, debemos decir que más allá de postular el hecho de que los imputados Samuel Abanto y Santiago Montes realizaron una calificación, según indica el informe especial, que no correspondía a la directiva número 008 de 2006. Bueno, el doctor Dañino, quien desafortunadamente su conexión se ha interrumpido, claramente lo ha explicado. La directiva, el artículo 48 de la ley no los remitía a la directiva. Por el contrario, existía una disposición transitoria que derogaba cualquier otra norma. Y es más, el artículo 5 de ese decreto legislativo también lo ordenaba, lo disponía taxativamente. Todo lo que se oponga queda derogado. Entonces, señor, ¿cómo ellos podrían haber aplicado la directiva 008 si es que ésta tácitamente se encontraba derogada? La señorita auditora ha dicho en la sesión de su declaración testimonial, es que eso ya está, ya se sabe, todos los que trabajamos en esto ya se saben. No, señor, no se sabe. La ley tiene que ser clara, la ley tiene que ser precisa, y aquí lo fue. Aquí claramente la ley decía, todo lo que se opone se deroga, no se aplica. Entonces vamos a otro cuestionamiento. ¿Estaban en obligación de aplicarlo o no? No estaban en obligación de aplicarlo. Es claro, es concreto. Entonces, señor, como hemos dicho, el solo hecho de cuestionar la puntuación no es suficiente para establecer que hubiese existido un interés indebido de los imputados. Como ya hemos dicho, podríamos estar frente a hechos y acciones de carácter administrativo y no a hechos de connotación penal. De hecho, se ha probado en este proceso que en efecto mis defendidos han recibido ya una injusta sanción administrativa, pues a decir de la autoridad, en su accionar se ha verificado la negligencia. Señor, este delito de negociación incompatible es eminentemente de comisión por dolo. No admite la comisión por negligencia. Y si ya la autoridad administrativa ha establecido la negligencia en el accionar, entonces ¿de qué delito estamos hablando? ¿De qué delito estamos hablando, señor? El Ministerio Público no ha postulado otro accionar de los imputados para acreditar su teoría del caso, en la que pueda acreditar un interés indebido para que los consorcios que postulaban a los procesos ganaran la buena pro. Es así que el solo incumplimiento o desobediencia de una norma que regula las contrataciones con el Estado, como alega en la mayoría de los casos la representante del Ministerio Público, es una situación que no necesariamente, como ya hemos dicho, lo lleva a la comisión de un delito. Por último, señor, la Corte Suprema ha establecido en el recurso de nulidad 2770-2011 Piura la estructura del delito de negociación incompatible, en donde se sentó una base que eran 4 los requisitos para su configuración. Estos son la vinculación funcional, que no se ha negado, el interés indebido, directo, indirecto o por acto simulado, en provecho propio o de terceros. Y tercero, que el objeto de interés del funcionario debe ser de naturaleza económica. Y finalmente, cuarto, que el dolo directo del funcionario. Entonces, uno de los elementos de mayor debate que se presenta es el denominado interés indebido. Y sobre esto la Corte Suprema ya ha establecido la existencia de 3 modalidades en las que se puede cometer. 1, directamente,
Y esto es cuando el autor expresa sus pretensiones particulares, que no se ha dado en este caso y no se ha aprobado tampoco. 2, indirectamente, cuando se interesa a través de particulares y otros funcionarios, lo que tampoco se ha aprobado en este caso, ni tampoco la señorita fiscal ha desarrollado. Y 3, por un acto simulado, cuando se aparente un accionar en concordancia con los intereses de la administración pública. Lo que tampoco se ha desarrollado, tampoco ha sido postulado y mucho menos ha sido aprobado por el Ministerio Público. No se ha dicho, pues, en cuál de estos supuestos se encontraría la conducta de mis defendidos para atribuirles la comisión de este delito, conforme lo ha desarrollado ya la Corte Suprema. Señor juez, nos encontramos entonces ante una falta de aporte probatorio por parte de la Fiscalía. Los desafiamos, como dijimos al inicio de nuestra locución, a que lo probaran en juicio. Ha concluido el contradictorio y no se ha aportado ninguna prueba que, más allá de la duda razonable, como dijimos, pueda demostrar la culpabilidad de mis defendidos. Es por ello que yo solicito, señor, que se les absuelva de los cargos que le resultan de la acusación fiscal y que además se declare infundada la pretensión indemnizatoria de la Procuraduría Pública. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Atendiendo a que tenemos otras audiencias, a ver, el doctor Dañino. Sí, doctor. Mil disculpas, no me di cuenta que se había cortado. No sé si me permite terminar, no voy a demorar. Sí, no, ya, antes de las 11 voy a perfecto. terminar. Bien, le concedemos el uso de la palabra. Gracias, doctor, y nuevamente las disculpas del caso. Creo, según me han informado, que me quedé en lo que era la pirámide de Kelsen, y espero que así sea, doctor, porque he entrado con otro aparato para ver cuándo se corte también. Si usted puede ver, doctor, señalé anteriormente que el decreto legislativo 1017 derogaba cualquier norma que se oponga, y la pirámide de Kelsen es muy clara. El decreto legislativo está arriba y las directivas están abajo. Y no puede presumirse que una directiva está por encima de un decreto legislativo. Más aún, doctor, si usted puede evidenciar acá, en la norma antigua, en la del 2004, que es la 26850, el artículo 74 te llevaba a una directiva, porque decía que para calificar a los consorcios debía darse conforme a lo establecido en la directiva. Y así decía la norma. En el decreto legislativo 1017, que es el que se utiliza para estos procesos de adjudicación directa selectiva, no dispone que tenían que aplicarse ninguna directiva. Por ende, doctor, la directiva se contrapone con el decreto legislativo 1017 y es por ello que estaría derogada. En el año 2012 se da una modificación al reglamento, al artículo 48, y se agrega un segundo párrafo, doctor, que está subrayado con negritas, donde señalan que para el método de evaluación debía darse conforme a lo indicado en la directiva que apruebe para tal efecto el OCE. Doctor, que apruebe para tal efecto el OCE. Es decir, directiva existente, no. Directiva que se apruebe para tal efecto. ¿Cuándo se da esta modificación? En agosto del 2012. ¿Cuándo se emite la nueva directiva 016? Al mes siguiente, doctor, en septiembre del 2012. Al mes siguiente se da la directiva 016. Por consiguiente, la directiva que señalaba esa modificación era esta. Más allá que se quiera decir que la 08 recién se deroga con la 016, doctor, la 08 estaba derogada tácitamente con el decreto legislativo 1017. Y ello, doctor, simplemente se evidencia por jerarquía de normas. ¿Qué más, doctor, tenemos acá? Porque con lo que ya señalé, le he explicado el motivo por el cual los miembros del comité donde está mi patrocinado no aplicaron esta directiva. La fiscal basa, según su alegato final, en medios probatorios, documentales y testimoniales, y dice, primero, doctor, que el informe 506, al igual que las resoluciones del proceso administrativo sancionador,
determinaban que se debía sancionar al comité por no haber aplicado la directiva 08. Y acá, doctor, nuevamente, las resoluciones emitidas por el Tribunal de Procedimientos Administrativos Sancionadores lo hacen aplicando la ley 27785, que era la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, específicamente el artículo 46. Y este artículo 46, doctor, donde señalaban estos procesos de sanciones, fue declarado inconstitucional en el expediente 20-2015 por el Tribunal Constitucional, que publicó el 26 de abril del 2019. ¿Por qué inconstitucional? Porque estas sanciones atentaban contra el principio de legalidad, eran demasiado genéricas y basaban que las supuestas infracciones o sanciones eran por afectación a los principios del derecho administrativo. Eso, doctor, fue declarado inconstitucional. Y con esa norma que fue declarada inconstitucional fue que se sancionó a mis clientes. Importa en este proceso únicamente para que lo tenga en cuenta, porque el proceso ya concluyó, ya lo sancionaron y ya cumplieron esa pena. ¿Qué más, doctor? Señala que los miembros del comité auditor rindieron su declaración. ¿Qué dijeron, doctor? La doctora Lisette Chávarri Infante, abogada, señaló que fue contratado ese año, en octubre del 2011, y que como experiencia tenía 10 auditorías. ¿Cuál fue su análisis? Punto tercero de la página 35 del informe, doctor. Hace un análisis de elemento del tipo, sujeto activo, pero no desarrolla dolo, no desarrolla interés indebido, no desarrolla provecho propio de tercero. Y evidentemente, doctor, porque no es su especialidad. Yo puedo entender que la doctora haya hecho un análisis dentro del ámbito administrativo, pero no todo acto irregular o ilegal, como lo quieran llamar administrativo, configura un ilícito penal, conforme ya lo ha señalado la Corte Suprema. ¿Qué más declaró? Y está grabado, doctor, la doctora Chávarri. Dijo que la modificación del artículo 48 del reglamento de la Ley de Contrataciones en el año 2012 se debió a las constantes confusiones que incurrían las distintas entidades. Doctor, confusiones en las que incurren los miembros de este comité y que también incurrían los miembros de otros comités por la irregular interpretación de la vigencia del artículo de la directiva 008-2006, pese a que todo el mundo, aplicando pirámide de Kelsen, entendía que estaba derogado. Eso lo señala la doctora. ¿Qué dice el doctor o el señor Julio César Osco Rojas? Él no elabora, él no califica, él solamente revisa y firma. Eso es lo que dijo. Estas dos declaraciones son las que utiliza el Ministerio Público. ¿Por qué no utiliza la tercera? ¿Por qué no utiliza el tercer miembro? Porque el tercer miembro, que es el señor Mariano Mucha Paitán, dijo que él se encargó de recabar la documentación, que jamás se reunió el comité, que jamás se evaluaron juntos, que jamás se reunieron, que la abogada es la única que en su oficina realizó el informe y que él tuvo que firmarlo al igual que el supervisor. Desde ya, esta declaración denota irregularidades en la evaluación del informe, doctor. Y eso debe ser considerado por su despacho. ¿Qué más dijo el Ministerio Público, doctor? El Ministerio Público pone como prueba los expedientes administrativos, 10, 11 y 13 para con mi patrocinado. Pero no señala ninguna irregularidad, ni el informe de auditoría ni el Ministerio Público. No señalan ninguna irregularidad en la elaboración de este proceso administrativo. No hay una irregularidad en el requerimiento de la necesidad de los bienes, no hay irregularidad en el requerimiento de los mismos, no hay irregularidad en la elaboración de bases, no se ha demostrado algún favoritismo sobre valoración de los mismos, no se ha demostrado alguna parcialidad o señalamiento de características a fin de beneficiar específicamente a alguna de las partes, no se ha evidenciado limitaciones o no haber colgado los procesos para que solamente haya un postor único. Eso no está demostrado, doctor. ¿Y qué más dice el Ministerio Público al respecto? Dice, pero se ha demostrado
que hay una irregularidad en la calificación porque no consideraron el decreto la directiva 008. Es lo único que señalan, doctor. Y eso no es prueba. Luego, el oficio de DICOCOR, que dice que los procesados no cuentan con antecedentes penales. Y eso, doctor, no es una prueba de cargo, sino de descargo. Que la pericia grafotécnica, que la firma sí pertenece a uno de los miembros del consorcio, está bien. Y si hubiese sido negativo, doctor, ¿acarrea responsabilidad a los miembros del comité o sería para los del consorcio? Es irrelevante para el delito imputado. Luego señala 2 declaraciones testimoniales de la señora Cecilia del Rosario Collado Pereira. ¿Qué dice ella? Dice que la señora declara que tramitó las cartas fianzas para las tres ADS, la 10, la 11 y la 12, a pedido del señor Hernán Alarcón. Que señala que el señor Alarcón participó en la ADS 10, que la señora Romero Anchagua, participó en la 11, y que es su cuñada. Pregunto yo, ¿acreditar que los miembros de los comités se conocen es trascendental para este tipo penal? ¿Acaso ha demostrado que alguno de los miembros de los consorcios se conocen, tienen relación, parentesco, amistad o afinidad con alguno de los miembros del Comité Especial Permanente? No, doctor. ¿Ha evidenciado que alguno de los miembros del Comité Especial Permanente tuvo el interés de generar un provecho a favor de esos terceros porque se conocen? No, doctor. Lo único que señala acá es que el señor Alarcón, Hernán Alarcón, conoce a los miembros de los otros consorcios, lo que resulta irrelevante y cero importancia para el tipo penal imputado de negociación incompatible, donde debe demostrarse la relación o conexidad con los miembros del comité, más no entre ellos. ¿Qué más dice el Ministerio Público, doctor? Que con la declaración del señor Reino de Cristo Portalino Gabriel, que señaló que no fue postor en la ADS 011 y que entonces lo habían agregado para señalar pluralidad de interesados. Y que lo que diga el señor Maita es irrelevante. ¿Sabe por qué, doctor? Porque así diga que hubo un veedor, no lo acreditó. Eso es lo que señala el Ministerio Público. Ante ello, doctor, me voy a la prueba presentada por el mismo Ministerio Público, y discúlpeme la raya chueca, pero no tengo mucho dominio de este sistema. En la misma acta 011 se señala que el señor Carlos Manuel Márquez González, DNI 078033934, actúa como veedor de la Contraloría General de la República, órgano de control institucional, para ver la realización de la apertura de sobres, evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro. Este veedor de la Contraloría no observó a los postores, no observó la calificación o la interpretación normativa, no observó ninguno de esos puntos, doctor, porque en el espacio-tiempo del año 2011 no se podía considerar el segundo párrafo del artículo 48 que se da en el 2012. No se podía considerar la directiva 016 que se da en el 2012. Es obvio que con la acción de la ley, decreto legislativo 1017 y la disposición complementaria derogatoria, esa directiva 08 no estaba vigente. Y acá se acredita la existencia del veedor, doctor, que en el informe, en el alegato final del Ministerio Público decía que no se había acreditado. ¿Qué más dice, doctor? ¿Qué más dijo la doctora? Dijo que no se aplicó la directiva. Lo repite como 3 veces. Luego dice que se ha acreditado con los medios probatorios que existe un vínculo entre el señor Alarcón y los otros consorcios de la 011 y la 013. Y si así fuese, doctor, ¿qué relevancia tiene con este delito imputado? Si lo que tiene que probar es la relación entre las empresas consorciadas o del señor Alarcón, en este caso, con los miembros del Comité Especial Permanente. Y esa relación no se ha acreditado, no se ha demostrado, no se ha señalado. Ante ello,
respecto a la pena, a la inhabilitación y a la reparación, doctor, erradamente señala la representante del Ministerio Público que el artículo donde se dice circunstancias atenuantes y agravantes considera un agravante y considera un atenuante, pero esta, doctor, se da en el 2013 con la ley 376 y solamente sería aplicable para el hecho del 2011 si favorece a mi cliente, al procesado. Es decir, el atenuante puede ser considerado, pero jamás los agravantes, por lo que debió ponerse en el tercio inferior en caso de haya pena. Asimismo, si fuese así, sería pena suspendida. Pero en estos criterios, doctor, no se dio. Con respecto a la reparación civil, el representante del Ministerio Público no sustenta los motivos para señalar el monto, no sustenta en su escrito de integración de requerimiento acusatorio cuáles fueron los daños ocasionados, cuáles son las consecuencias jurídicas, civiles o penales, no determina cuantías y además no determina en cada proceso, doctor, cuál sería el provecho indebido que se habría generado en la acusación a favor de terceros. Y esa era una obligación del Ministerio Público. Ante ello, y no habiéndose sustentado en este requerimiento acusatorio los elementos constitutivos del tipo penal, solicito que se absuelva a mi cliente del delito imputado y que se rechace la reparación civil solicitada. Espero haya quedado grabado, doctor, y pido las disculpas que se haya cortado porque sé que ha sido un poco difícil. Es cuanto tengo que informarle. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Vamos a fijar una nueva fecha de audiencia para continuar con las alegaciones de los abogados que faltan, así como la autodefensa material de las partes. Vamos a proponer el día lunes 20 de diciembre a las 9 de la mañana. Lunes 20 de diciembre, 9 de la mañana. Por favor, ¿me confirman? Conforme, Señor doctor. juez, el día lunes yo tengo declaraciones que ya he suspendido debido a que ha coincidido con audiencias programadas por su judicatura y esta es la segunda reprogramación que tengo. Si pudiese hacerlo para el día martes 21. ¿Todo el día lo tiene copado, doctora? Sí, señor juez. Tengo todo el día declaraciones y son ya reprogramadas. Si pudiese hacerlo para el día, o para el día viernes 18. 17. 17, ya. A ver. Ya, y el miércoles 15 a las 3 de la tarde. Conforme por mi lado. Bien, miércoles 15. Por mi lado también, señor. ¿También? Conforme por el parte del Ministerio Público. Muy bien. Conforme, doctor. Muy bien, gracias. Bien, entonces queda fijada la siguiente sesión de audiencia para el día miércoles 15 a las 3 de la tarde. Quedan entonces notificados con los procedimientos de ley. En caso de inconcurrencia de la Fiscalía, comunicar al superior para su reemplazo sin perjuicio comunicar al órgano de control. En caso de inconcurrencia de del actor civil, de constatarse dos inasistencias, dejar sin efecto su constitución, y en caso de inconcurrencia de los abogados particulares, ser subrogados por la defensa pública. Procedemos entonces a levantar la sesión. Muchas gracias, buenos días. Buenos días con todos. Buenos días, gracias. Buenos días con todos. Buenos días con todos.